México captó 24.831.7 millones de dólares de flujos de inversión extranjera directa de enero a septiembre del presente año. Se trata de un alza interanual de 5.7%, de acuerdo con lo que informó hace unas horas la Secretaría de Economía. Vamos a platicar del tema con Gabriela Siller. Ella es directora de análisis económico del Grupo Financiero Base y profesora del TEC de Monterrey. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Darío, Rogelio, un gusto de saludarlos. Gabriela, ¿qué opinión te merece este dato que fue dado a conocer hace unas horas? Bueno, en primera instancia puede parecer un buen dato, dado que representa un incremento respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, hay que notar que este incremento se da porque se está comparando con las cifras preliminares también del año pasado. Siempre la Secretaría de Economía saca un dato preliminar y luego hace la comparación con el preliminar del año pasado. Sin embargo, si revisamos los datos del INEGI, donde pues obviamente son iguales los flujos de inversión extranjera directa, perdón, INEGI no, del Banco de México, pero ya ponen los datos revisados del año pasado, pues resulta que la IED, inversión extranjera directa, cayó 1.91%. Y pues entonces ya cambiamos, ¿no? Como que de visión a pues una preocupación, porque se supone que este año se debería de estar recuperando la inversión en maquinaria, equipo, construcción de plantas que viene del extranjero. Ahora, si vemos al interior, resulta que la manufactura, esa sí subió 18%, pero construcción, servicios totales, transportes, cayeron de manera significativa. Y la verdad es que lo del incremento en inversión extranjera directa en la manufactura tiene que ver precisamente con la recuperación, o más bien ya el proceso de expansión económica de Estados Unidos, y la idea de que van a seguir creciendo este año a una tasa, pues a lo mejor del 5.7% después de haber caído 3.5% el año pasado. Mientras que la caída en la construcción, en los servicios y en los transportes puede estar relacionada con incertidumbre sobre la política económica de México. De hecho, por ejemplo, la inversión extranjera directa relacionada con electricidad y agua cayó 37%, y la verdad es que yo creo que esto tiene que ver directamente con la iniciativa de reforma eléctrica, donde se detuvieron pues todos los proyectos de inversión por parte de particulares. Claro. Gabriela, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Gabriela, Hola, ¿cómo estás, Rogelio? Muy muy buenas bien. tardes. ¿Cómo se compara esta cifra, estos 24.800 millones de dólares que pues recibió México, como un dato preliminar lo conocemos, con lo que, pues no sé, países de similar desarrollo están recibiendo en estos momentos? Fíjate que México era un gran receptor de inversión extranjera directa, sobre todo porque casi el 50% de la IED proviene de Estados Unidos y una gran parte de la manufactura, pero todo esto de la incertidumbre, primero el año pasado por el COVID y ahora por la política económica, pues como que nos ha dejado en un segundo plano. No tengo aquí los datos como para comparar con otros países, pero lo que sí es que vemos que los indicadores económicos de México van bastante rezagados, no por la pandemia, sino tiene que ver esto también con pues cómo se están llevando a cabo las cosas en México. Por ejemplo, inversión extranjera de cartera, lo que tiene que ver no con los cierros, sino con los instrumentos gubernamentales, pues estamos viendo salidas históricas, mientras que otros países, Brasil, Chile, por ejemplo, pues están viendo ya entradas de capitales después de que el año pasado, obviamente afectados por la pandemia, pues salieron estos capitales. Inclusive, pues también en la misma recuperación, pues bastante lenta en nuestro país, que este año, si bien nos va, creceremos al 6%, que se oye como un numerote, pero no deja de ser un efecto rebote, y esto todavía pues colgados del crecimiento de Estados Unidos y sin que sea una recuperación completa, porque también pues el año pasado caímos 8.5%. Entonces, de los datos de inversión extranjera directa, pues sí, hay algunos que tienen que ver, por ejemplo, pues sector servicios con la pandemia, con la expectativa de que pues ahí viene la cuarta ola, ahí vienen más cierres, pero pues hay otros también afectados por la política económica de México, desafortunadamente, y con esto, pues entonces como que no se ve una luz al final del camino. Lo malo, pues es que también, por ejemplo, con la manufactura, que es la que vemos que está mostrando un incremento precisamente por el proceso de expansión económica en Estados Unidos, pues pudiera detenerse este crecimiento, sobre todo porque se ha hecho un cambio en la tributación para las maquiladoras que entrará en vigor el siguiente año, y bueno, pues si las maquiladoras tienen que pagar más impuestos, supongo que primero pues tendrán que ajustarse y luego ya continuarán con algunos proyectos de inversión si ven que así les conviene. ¿Cómo están jugando
datos macroeconómicos como por ejemplo la inflación creciente y las tasas de interés también crecientes? Fíjate que de inflación, pues sí, desafortunadamente a nivel global estamos viendo presiones inflacionarias importantes, todo provocado por la desarticulación de la pandemia. Vemos los costos de los fletes marítimos altísimos, los costos de las materias primas, y esto se ve reflejado pues en la inflación al consumidor, pero no solamente en México, en todo el mundo, ¿no? Entonces puede ser un factor, pero la verdad es que no se ve que sea el determinante. Inclusive, si por ejemplo vemos de la encuesta que hace el Banco de México, especialistas del sector privado, pues ahí viene una pregunta donde viene, bueno, ¿cuáles son los factores que cree que está frenando la recuperación económica o que frena el crecimiento económico de México? Hace un año se veía pues la pandemia, las condiciones económicas internas que estaban en primer lugar. Ahorita, a la última encuesta, se muestra la gobernanza. Entonces yo creo que de ahí como que nos podemos dar o podemos ver una luz, ¿no? También de qué es lo que sucede en otros indicadores económicos, y no es casualidad que la manufactura, que es la que depende del crecimiento de Estados Unidos, sea la que se está incrementando, mientras que el resto, bueno, pues está cayendo. Y repito, pues hay algunas que sí, obviamente, pues sector servicios, pues relacionados con la pandemia y con todo esto de que nada más no vemos como que la luz al final del camino con el COVID-19, pues obviamente se ve afectado. Pero pues tampoco, pues hay otras, por ejemplo, electricidad, pues esa caída del 37%, no hay de otra forma de decir que no es la iniciativa de reforma eléctrica la que la ha afectado. Todo esto son datos acumulados de enero a septiembre comparados con el mismo periodo del año pasado. Claro. En el tema de nuestra balanza de pagos y pues todos estos flujos de capital que en estos meses han tenido movimientos relevantes, Gabriela, ¿cómo impacta este dato de inversión extranjera directa? Fíjate que la balanza de pagos la publicará al tercer trimestre el Banco de México el jueves. Los datos que publicaron hoy son solamente que tiene que ver con inversión extranjera directa. Tanto el Banco de México, que ya lo puso, o sea, el dato en Excel para poder descargar toda la serie, y la Secretaría de Economía dando el comunicado donde viene ahí todo el acumulado. Y bueno, pues lo que sí, pues era muy interesante conocer, por ejemplo, el jueves, los datos de inversión extranjera de cartera que va a publicar el Banco de México para ver no solamente lo que tiene que ver con tenencia de valores gubernamentales por parte de extranjeros, porque ahí pues ya vamos viendo todos los días el dato, que sabemos que ahorita una salida histórica, inclusive pues mayor a la del año pasado, pero todo en conjunto, ¿no? Incluyendo también bolsa y demás. Y todo esto, bueno, pues yo creo que es también de alguna manera evidencia, ¿no? De los tiempos que se están viviendo, de la incertidumbre que hay con la pandemia, pero también sobre la economía mexicana. Vemos que hay incertidumbre a invertir sobre la economía mexicana, ya no nada más sobre la parte de instrumentos financieros, sino también sobre maquinaria, equipos, plantas, porque es inversión de largo plazo y obviamente cualquier cambio en la política económica pues terminaría afectando los rendimientos de estas inversiones. Bien, pues te queremos agradecer la entrevista, Gabriela Siller, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base y profesora del TEC de Monterrey. Al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias por tenerme en su programa.